Lysenko, la teoría materialista de la evolución, un ensayo de Juan Manuel Olarieta Alberdi. Caza de brujas en la biología. En el verano de 1948, el presidente de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas de la URSS, Trofim D. Lysenko, leía un informe ante más de 700 científicos soviéticos de varias especialidades que desencadenó una de las más formidables campañas de linchamiento propagandístico de la Guerra Fría, lo cual no dejaba de resultar extraño, tratándose de un acto científico y de que nadie conocía a Lysenko fuera de su país. Sin embargo, aquellos mismos fariseos que en 1948 trasladaron al decorado del escenario desde la ciencia a la política, fueron y siguen siendo los mismos que se rasgan las vestiduras a causa de la politización de las ciencias, es decir, de la conversión de la ciencia en algo que juzgan como esencialmente contrario a su propia naturaleza. Lysenko fue extraído de un contexto científico en el que había surgido de manera polémica para sentarlo junto al Plan Marshall, Bretton Woods, la OTAN y la bomba atómica, después de la obra de Francis C.S. Saunders. Hoy tenemos la certeza de lo que siempre habíamos sospechado, hasta qué punto la cultura fue manipulada en la postguerra por los servicios militares de inteligencia de Estados Unidos. Pero no solo la cultura, sino también la ciencia. La guerra ha sido siempre uno de los más poderosos motores que ha impulsado la innovación científica y tecnológica. Si en sus expediciones militares Alejandro Magno llevaba consigo a los filósofos, Napoleón hizo lo propio con los científicos durante su viaje a Egipto, y aún hoy no somos plenamente conscientes de las consecuencias irreversibles que el proyecto Manhattan ha tenido para la ciencia desde la segunda mitad del siglo pasado. Ha nacido la Big Science, la gigantesca industria científica, la megaciencia. Como consecuencia de esa situación, una parte cada vez más importante de lo que se considera como ciencia tiene poco que ver con ella, y en cualquier caso tiene que ver también con intereses espurios que la mayor parte de las veces son bastante turbios, empezando por la campaña de linchamiento contra Lysenko, el trasplante de médula o la creación del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Cuando en la posguerra el propio Eisenhower denunció los peligros del complejo militar industrial, también puso a la ciencia en el mismo punto de mira en un apartado de su discurso que a los partidarios de la ciencia pura no les gustaría recordar. Durante las décadas recientes, la revolución tecnológica ha sido en gran medida responsable de los profundos cambios de nuestra situación industrial y militar. En esta revolución, la investigación ha tenido un papel central. También se vuelve más formalizada, compleja y cara. Una proporción creciente de la misma se lleva a cabo bajo la dirección o para los fines del gobierno federal. Hoy el inventor solitario trasteando en su taller ha sido desplazado
por ejércitos de científicos en laboratorios y campos de pruebas. De la misma manera, la universidad libre, que es fuente histórica de ideas libres y descubrimientos científicos, ha sufrido una revolución en la dirección de las investigaciones, en parte por los grandes costos que la investigación involucra. Los contratos del gobierno se han convertido en un sustituto de la curiosidad intelectual. Por cada antigua pizarra hay ahora cientos de nuevos ordenadores electrónicos. La perspectiva de que los intelectuales de la nación sean sometidos mediante el empleo federal, la asignación de proyectos y con el poder del dinero siempre presente, es algo que hay que contemplar con preocupación. Igualmente también debemos estar alerta ante el peligro opuesto de que las políticas públicas sean secuestradas por una élite científico-tecnológica, presidente de una potencia mundial hegemónica, a la vez que general del ejército que la sostenía. Eisenhower era un perfecto conocedor de lo que estaba hablando y no se refería a la URSS precisamente, sino a dos riesgos simultáneos que concernían a su propio país. Primero, la sumisión de los científicos con el poder del dinero, y segundo, que la democracia se convierta en un rehén de los tecnócratas, de quienes pretenden acaparar para sí el monopolio del conocimiento y que los demás adapten a ellos sus decisiones. Los políticos se intrometen en la ciencia tanto por lo menos como los científicos en la política, como reconoció Virchow en su equiparación entre la medicina y la política. Die Politik ist weiter nicht als die Medizin in Groben. Hace ya décadas que los científicos vienen sustituyendo a los abogados en los más altos cargos gubernativos. En plena guerra mundial, en 1915, Paul Painlevé, matemático y ministro francés de Educación, pasó a dirigir el Departamento de la Guerra. Su tarea fue la de movilizar recursos de la manera más rápida y eficaz, es decir, científica, para lo cual creó una dirección general de inventos dentro del Departamento de Armamento. Era una medida temporal impuesta por las circunstancias excepcionales del momento. Al acabar la guerra, Painlevé volvió a su cargo de presidente de la Academia de Ciencias, pronunciando un memorable discurso en 1919 en el que glosaba la superioridad técnica francesa sobre la alemana. Excesivamente especulativa, Francia había sabido fusionar la ciencia con la industria, una nueva organización que, una vez comprobado su éxito, debía perdurar en el futuro. Uno de los errores más comunes en torno a la ciencia es la de aquellos que la reducen a su dimensión cognoscitiva y de ella solo tienen en cuenta los conocimientos. Además, la ciencia es una fuerza productiva y un instrumento de hegemonía. Saber es poder y a la inversa. La burguesía supone que puede perpetuar su dominación transformando los problemas políticos en problemas técnicos, que eso asegura su gobernabilidad. Hoy en día, dice Latour, ningún ejército es capaz de vencer sin los científicos. La ciencia y la tecnología han pasado a formar parte de una maquinaria militar y por consiguiente debe ser estudiada como tal. Entre un 20 y un 30%
de los científicos trabajan en proyectos militares, porcentaje que sube al 40% en Estados Unidos. El 70% de la inversión en ciencias se destina a la milicia. La militarización de la ciencia asegura una provisión de mano de obra a su imagen y semejanza, disciplinada y amaestrada. Ni en un cuartel de artillería ni en un observatorio astronómico caben las singularidades. Cuando insultaban a Lysenko, los científicos que se prestaron a colaborar en la campaña de la Guerra Fría estaban sublimando su propio miserable estado y el deterioro parece imparable. Desde 1961, fecha en la que Eisenhower pronuncia su discurso de despedida, se han confirmado las peores premoniciones. Además de militarizada, la ciencia está industrializada. A la ciencia como fuerza productiva, esto es, a la aplicación de la ciencia a la producción capitalista, hay que añadir la aplicación del capitalismo a la ciencia. Ha pasado del complejo militar industrial a un complejo militar industrial sin complejos. La Big Science está al servicio de la milicia y además necesita una movilización tal de recursos que solo puede lograr mediante una militarización de los medios puestos a su disposición, entre ellos los propios científicos. El acelerador de partículas de Ginebra reúne a unos 8.000 físicos cuyas condiciones de trabajo son las de cualquier cadena de montaje. La INVO, Organización Europea de Biología Molecular, creada en 1964, reúne a más de 1.100 científicos, la mayor parte de los cuales no son más que emisarios de la industria del ramo. El Plan Bolonia es otra de las más recientes confirmaciones de la industrialización y la militarización de la ciencia en Europa. La transformación de la universidad en una fábrica, un paso necesario porque los laboratorios y centros de investigación ya lo estaban. El 75% de la investigación se lleva a cabo en empresas privadas con dinero público. Los científicos son funcionarios públicos y empleados privados. Como en el ejército o en cualquier sector económico, no cabe ninguna posibilidad de discusión de las órdenes. Como cualquier peón fabril, el científico tiene que ser sometido y además debe aceptar e interiorizar su propia condición gregaria como un estado natural. La ciencia padece el brazo del oso, se asfixia en medio de tan generoso derroche de subvenciones. Como consecuencia de ello, atraviesa un profundo declive solo comparable al de la Edad Media. Se investiga, se publica y se lee aquello que se financia y subvenciona a golpe de talonario. Lo demás no existe, no es ciencia. No es necesario recordar que quien paga manda, ni tampoco que quien paga y manda nada tiene que ver con la ciencia. Es decir, que quien la dirige es ajeno a ella. Pero eso ha existido siempre. Lo que cambió en la posguerra es que se tornó mucho más sórdido y gris. A diferencia del medioevo, los mecenas que en la posguerra empezaron a guiar el curso de la ciencia ni siquiera eran aquellos aficionados paternalistas y entusiastas, filósofos, es decir,
no aquellos que sabían, sino los que querían saber. Los que redactan decretos y firman cheques no conocen barreras, están convencidos de que nada es imposible y mucho menos en materia científica. Si en la posguerra pudieron reconducir la evolución de un arte milenario como la pintura, una ciencia reciente como la genética se prestaba más fácilmente para acoger los mensajes crípticos de la Casa Blanca, Wall Street o el Pentágono. Lysenko no era conocido fuera de la URSS hasta que la guerra psicológica desató una leyenda fantástica que aún no ha terminado y que se alimenta a sí misma reproduciendo sus mismos términos de un autor a otro, porque no hay nada nuevo que decir. Historia terminada, concluye Althusser. Es el ansiado fin de la historia y, por tanto, es una vía muerta para la ciencia, porque la ciencia y Lysenko se dan la espalda. No hay nada más que aportar a este asunto. O quizás sí, quizás haya que recordar periódicamente las malas influencias que ejerce la política sobre la ciencia, y el mejor ejemplo de eso es Lysenko. La palabra lysenkismo ha acabado simbolizando las consecuencias desastrosas de poner la ciencia al servicio de la ideología política. Aseguran los diccionarios especializados, lo que sentencia con rotundidad el genetista James Watson. El lysenkismo representa la incursión más atroz de la política en la ciencia desde la Inquisición. Pretenden aparentar que lo suyo es ciencia pura y que todo lo demás, todo lo que no sea ciencia pura, conduce al desastre. Entonces Lysenko y otros como Lysenko se convierten en muñecos de feria que fabrican a la medida para destruirlos luego más fácilmente. Recientemente hemos vuelto a tener otro ejemplo en el que Lysenko se vio involucrado en una polémica epidemiológica. En 2006, James Armstrong publicó un artículo polémico sosteniendo que el humo del tabaco no incrementaba las tasas de mortalidad de los fumadores pasivos. Al resultar criticado, Armstrong se vio obligado a recordar que la epidemiología no es una pseudociencia y que quienes se oponen al tabaco emplean las tácticas de Lysenko. Así sucede cuando las controversias se enconan. Cada bando repudia la injerencia de la ideología en una investigación que, por su carácter científico, debería permanecer pura, y cada cual se imagina víctima de la correspondiente caza de brujas. Armstrong se lamenta de que sus detractores no son científicos, sino algo distinto, activistas. Por su parte, estos consideran que la investigación de Armstrong está pagada por las multinacionales tabaqueras y por consiguiente bajo sospecha. En cualquier caso, el artículo de Armstrong arrastra las taras propias de la campaña anti-lysenkista de la Guerra Fría. Ni conoce ni le interesa conocer lo que Lysenko defendió. Sus fuentes de información son indirectas, un rumor lejano, la intoxicación propagandística de la Enciclopedia Británica, la Wikipedia y la revista Time.
Los partidarios de la ciencia pura pretenden que dejemos la ciencia en manos de los científicos. Para ellos se trata de un juego oportunista con el que pretenden, a la manera de los trileros, ganar la partida siempre, porque a unos efectos la política nada tiene que ver con la ciencia y a otros interesa confundir de plano. Depende del asunto y en consecuencia la dicotomía se presta a la manipulación. Así sigue la cuestión, como si se tratara de un asunto político y solo puede ser polémico si es político, porque sobre ciencia no se discute. Por eso hoy buena parte de los científicos se asemeja más que nada a una disciplinada tropa de reclutas a la que un prolongado régimen cuartelario ha privado de su capacidad crítica. Jean Rostand, redactor francés de libros de régimen cuartelario, ha privado de su capacidad crítica. Jean Rostand, redactor francés de libros de bolsillo sobre biología, que participó en la controversia sobre Lysenko, escribió entonces al respecto: expresiones apasionadas no se habían dado nunca hasta entonces en las discusiones intelectuales. Uno no puede dejar de mostrar su estupor ante tamañas afirmaciones que expresan una errónea concepción de la ciencia, que oculta los datos más elementales de la historia de su avance, desde Tales de Mileto hasta el día de hoy. Un breve recorrido por el pasado de cualquier ciencia le mostrará preñado de acerbas polémicas, muchas de las cuales acabaron en la hoguera. La verdad no está sujeta a ninguna clase de monopolio. Las ciencias son esencialmente dialécticas, controversiales. Para Sócrates el conocimiento nace de la mutua comunicación, discusión y crítica, y son muy numerosas las obras escritas de manera dialogal desde Parménides a Berkeley, pasando por Platón, Galileo, Giordano Bruno y Leibniz, para quien la lógica era el arte de disputar. El saber científico no está integrado por conocimientos falsables, sino por conocimientos discutibles. Darwin no podía discutir sobre la Santísima Trinidad porque es una cuestión peligrosa, indiscutible, pero el obispo Wilberforce sí pudo hacerlo sobre la teoría de la evolución porque es una cuestión científica, discutible. El diálogo no es una manera retórica de presentar la ciencia, sino que ésta es sustancialmente dialógica. La búsqueda de respuesta a preguntas previas. Basta consultar cualquier manual para caer en la cuenta de que el presente de la ciencia está repleto de interrogantes. En la matemática son conocidos los 23 problemas propuestos en 1900 por Hilbert para desentrañar a lo largo del siglo, de los cuales algunos siguen pendientes. Sin embargo, cuando se obtienen respuestas, las preguntas previas se acaban olvidando y aparecen la falsa impresión de que la historia de la ciencia ha sido un continuo hallazgo de soluciones a enigmas que nadie tuvo nunca. No es más que una de las múltiples formas de reduccionismo científico que hoy impera, un saber problemático e infantil. Las preguntas demandan respuestas y éstas abren el camino a nuevas preguntas, pero habrá ocasión de repetir y comprobar que el positivismo imperante, que algunos confunden
con la propia ciencia, no admite preguntas porque éstas abren un abismo epistemológico, el de lo posible. Especialmente en las ciencias humanas, no hay nada más corrosivo que descubrir la verosimilitud de otro ordenamiento social, que las cosas pueden ser distintas de lo que son. Lo mismo sucede en las demás ciencias. Se expande el universo, existe vida más allá de este planeta. ¿Qué es un virus? ¿Hay un continuo matemático? La negación de la controversia conduce a estas periódicas cruzadas contemporáneas contra algo que se presenta como diferente y se califica de pseudociencia, superstición, un conocimiento falso. Han vuelto los Maleus Maleficarum de las más oscuras entrañas de la Edad Media, lo que en el siglo XVII Francis Bacon calificó como policía de la ciencia, que es en el terreno abonado de quienes, careciendo de ideas propias, se dedican a denostar las ajenas. Los agentes de la policía de los agentes de la policía de la ciencia desempeñan dos importantes tareas que identifican con la esencia misma del proceder epistemológico. La primera consiste en prevenir a la humanidad ignorante contra la equivocación y el desvarío, algo de lo que nunca seríamos capaces por nosotros mismos. No se trata de criticar una de las tareas científicas, sino de erradicar y silenciar una tarea policial. Hay que impedir el error lo mismo que hay que impedir el delito antes de que se produzca. De ese modo, la policía científica ahorra la engorrosa tarea de criticar y de polemizar que tanta confusión engendran. Más vale poco, pero de calidad. El minimalismo se introduce en la metodología científica moderna. Vale poco, pero de calidad. El minimalismo se introduce en la metodología científica moderna. Aparece la ley del mínimo esfuerzo y una navaja que erróneamente atribuyen a Ockham. Economizan ciencia, la presentan brillantemente pulida en acabados textos doxográficos que han superado la implacable prueba del nihil obstat contemporáneo, peer review. La policía científica da el visto bueno para que un determinado artículo se publique. El resto acaba en la papelera. Como bien escribió el historiador de la ciencia David F. Noble, ha vuelto la censura con las correspondientes bendiciones del sínodo de sabios, incorporado a la cotidianeidad y a los automatismos inconscientes de la tarea investigadora, como si se tratara de la bata blanca en el laboratorio, el fonendoscopio en la consulta médica o el ordenador en la oficina. Noble lo sabía muy bien porque fue una de sus víctimas. La segunda tarea de los martillos de herejes es propia de un cierto tipo de escolástica moderna. Consiste en equiparar la crítica de la pseudociencia con la controversia dentro de la misma ciencia, como ya advirtió Hegel en relación con la filosofía y que puede extenderse a cualquier clase de conocimiento. Lo que esencialmente interesa es llegar a ver con mayor claridad y de un modo más profundo qué es
lo que realmente significa esta diversidad de los sistemas filosóficos. El conocimiento filosófico de lo que es la verdad o la filosofía nos ayuda a enfocar esta diversidad en cuanto tal en un sentido completamente distinto que el que entraña la antítesis abstracta entre la verdad y el error. El esclarecimiento de esto nos dará la clave para comprender el significado de toda la historia de la filosofía. Es menester que comprendamos que esta variedad entre las muchas filosofías no solo perjudica a la filosofía misma, a la posibilidad de tal filosofía, sino que por el contrario es y ha sido siempre algo sencillamente necesario para la existencia de la propia filosofía, algo esencial a ella. No hay avance científico sin disputatio. La controversia es el medio por el cual una teoría científica extrae lo mejor de sí misma. En cualquier país y en cualquier disciplina, los intentos de imponer un canon de pensamiento acaban en la parálisis, tanto más grave cuanto que a algunos neoescolásticos les otorgan la mayoría gracias al apoyo del complejo militar industrial y pasan a intervenir en nombre de una supuesta comunidad científica que a veces interesa confundir con la unanimidad de los científicos e incluso con la ciencia misma, en nombre de la unidad que equiparan a la unanimidad de la ciencia. La Inquisición sigue acechando hoy, especialmente en el terreno de la biología. Disponemos pues de los ingredientes tópicos de un auto sacramental. Por un lado la ciencia y por el otro la Inquisición. Solo necesitamos saber el reparto de los papeles, quiénes son los verdugos y quiénes las víctimas. Pero la duda ofende. A determinado tipo de científicos solo les gusta asumir el papel de víctimas. Cualquier otra asignación les parecería un insulto. Si la ciencia es lo discutible, la crítica empieza por sí misma. La polémica de la ciencia es interna consigo misma, lo que demuestra la naturaleza científica de un determinado tipo de saber es su debate interno. Cuando ocurre como en la actualidad que la ciencia busca contrarios fuera de sí misma, es con el único fin de apuntalar la falta de fundamento de sus propios postulados. Trata de encubrir su debilidad interna para cerrar filas, para crear una impresión falsa de solidez. Entonces no lucha contra la pseudociencia, sino que se ha convertido a sí misma en pseudociencia. La escolástica biológica está muy lejos de comprender las consecuencias de su tardía aparición materializada en una incapacidad para digerir las prácticas botánicas, médicas y veterinarias preexistentes. Hace más de 2000 años que Euclides formalizó en un sorprendente sistema axiomático los conocimientos empíricos seculares que sobre geometría habían ido acumulando capacidad para destilar conocimiento científico del cúmulo abigarrado de concepciones mágicas y míticas. Esos procesos de creación científica se prolongaron durante varios siglos, algo que las ciencias relacionadas con la vida no han tenido tiempo de llevar a cabo y, lo que es peor,
ni siquiera parecen dispuestas a ello. Un absurdo artículo publicado en 2003 por la revista Investigación y Ciencia sobre las propiedades terapéuticas de la planta Ginkgo biloba es buena prueba de ello cuando se esfuerza por depurar la auténtica ciencia de lo que despectivamente califica como consejos de botica de la abuela. Es seguro que desde hace 10.000 años, las abuelas y los monjes budistas de las montañas de China vienen demostrando pertinazmente la validez de sus remedios. Para demostrarlo, ni siquiera es necesario invocar las 20 patentes que había registrada en 1995 sobre derivados del Ginkgo biloba. Si la neurociencia no es capaz de confirmar los efectos positivos de la ingesta de Ginkgo biloba sobre la cognición, la memoria o el Alzheimer, quien tiene un serio problema es la neurociencia, no las abuelas. Por consiguiente, son cierto tipo de neurólogos y psiquiatras quienes están haciendo gala de la pseudociencia que dicen combatir. En biología abundan los debates que giran en torno a lo que está demostrando y que no lo está, pese a lo cual algunos biólogos y los planes de estudio de la disciplina no quieren entrar en un terreno que les parece filosófico y no científico. En cualquier caso, no es solo la teoría de la demostración lo que aquí se discute, sino la propia concepción de la ciencia que hoy interesa desvincular de sus orígenes. Pero es claro que una ciencia que está en sus orígenes no se puede desvincular de esos mismos orígenes en los que está naciendo. Hoy desvincular a la biología de su cuna supone desvincularla de la práctica, pero la biología no puede ignorar y menos reprimir, sino superar esas prácticas y conocimientos empíricos en donde el verbo superar, aufheben, en alemán, tiene un significado contradictorio pero exacto de conservar y depurar a la vez, más que el manido experimento. El juez de la ciencia es la experiencia que tiene un contenido temporal en el que imprescindible es estudiar su evolución. La acumulación progresiva de observaciones fácticas justo con las teorías, conceptos, definiciones e inferencias que las explican. Por eso es imposible separar a cualquier ciencia de su historia, y la historia de una ciencia no es la historia de los conocimientos científicos. Desde Francis Bacon sabemos que la esencia de la ciencia, lo mismo que su historia y su método, se presumen en un recorrido que empieza en una práctica y acaba en otra. Práctica tiende a teoría y a práctica. El conocimiento es un hacer, o en expresión de Sócrates, lo que mejor conoce el hombre es aquello que sabe hacer. El Homo sapiens empieza y acaba en el Homo faber. De este recorrido se pueden hacer numerosos ejemplos, y especialmente en biología. El Ginkgo biloba no es más que una de esas acrisoladas prácticas tradicionales a la que se puede sumar otras igualmente antiquísimas. Es falso que en 1796 Edward Jenner descubriera las vacunas. Lo que hizo fue poner por escrito lo que los ganaderos ingleses venían practicando desde tiempo atrás. Los hechiceros
de las tribus africanas, especialmente las mujeres y los curanderos chinos e hindúes inmunizaban a la población muchos siglos antes que Jenner. Cuando en África padecían viruela, envolvían la pústula del brazo enfermo con un ligamento hasta que se quedaba adherida. Con él aplicaban una cataplasma en el brazo de los niños sanos para inmunizarles. Los primeros documentos sobre valorización aparecen en el siglo XVI en China. Sin embargo, la mención más antigua de esta práctica en los círculos intelectuales europeos no aparece hasta 1671, cuando el médico alemán Henry Wolfgang menciona el tratamiento con viruelas de buena especie por parte de un empírico chino en zonas rurales de Europa Central. Luego los científicos turcos que lo observaron en la India tendieron un puente para que la terapia se conociera en Occidente. Además de descubrir una práctica como buen científico, Jenner hizo algo más. Experimentó por sí mismo. No obstante, la pseudociencia contemporánea procede de manera bien diferente. Trata de contraponer el experimento a la experiencia. La fermentación tampoco se descubrió en 1860. Los pioneros de la bioquímica como Berthelot se limitaron a explicar cómo era posible ese fenómeno, ya conocido por los sumerios que fabricaban cerveza y queso desde los remotos orígenes de la agricultura. A ningún científico se le hubiera ocurrido escribir entonces un artículo titulado "La verdad sobre la cerveza" para concluir que no habían logrado demostrar concluyentemente que la cebada se transformaba en cerveza y que a su vez la cerveza embriagaba a sus consumidores. Es evidente que en este punto lo que destaca es una profunda hipocresía, porque hoy los laboratorios de las multinacionales farmacéuticas envían espías para piratear los remedios terapéuticos tradicionales de las poblaciones aborígenes de África, Asia y Latinoamérica. Por ejemplo, la cúrcuma, conocida como la sal de Oriente, se ha venido usando tradicionalmente en la medicina ayurvédica hindú, y la referencia escrita más antigua consta en un herbario redactado hace 2600 años, pese a lo cual fue robada en 1995. Es decir, patentada por los profesores de una universidad estadounidense. Es el doble juego que vienen poniendo en práctica mientras en sus escritos se burlan de los curanderos. En los registros mercantiles se aprovechan de sus conocimientos ancestrales. La biología es uno de los ejemplos de ese tipo de proceder epistemológico solipsista, que solo sabe mirarse el ombligo, que va de Atenas a Harvard, cerrando un círculo esencialmente racista en el que la verdadera ciencia empieza y acaba en Occidente. No hay verdadera racionalidad antes de la antigua Grecia ni fuera de la cultura occidental. Debemos cerrar los ojos ante evidencias como que la brújula se inventó en Oriente, que el saber empezó mirando hacia el Oriente, hasta el punto de quedar gratamente fosilizado en el verbo orientarse. Más adelante tendré ocasión de exponer
la larga polémica sobre las hibridaciones vegetativas defendidas por Michurin, Lysenko y la biología soviética, también de origen oriental, en medio del sarcasmo de la moderna Inquisición que desprecia aquello que ignora. Una frase de Lysenko resume acertadamente esta concepción científica. Comillas, en nuestra investigación a investigaciones agronómicas en las que participan las masas, los clogicianos aprenden menos de nosotros de lo que nosotros aprendemos de ellos. Cierro comillas. Es el imprescindible recuerdo de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa y Descartes. Los verdaderos maestros y los verdaderos científicos son aquellos conscientes de que les deja mucho por aprender. La situación se reproduce hoy igual que hace 5 siglos. Margulis contó cómo en sus comienzos tropezó con quienes desembarcaron en la genética con tanta presunción que ni siquiera sabían que no sabían. El relato de Lysenko, como tantos otros de la biología, está vuelto del revés, porque quienes disponen de los medios para recrear eficazmente la historia acaban siempre atrapados en su propia trampa. Lysenko aparece como el linchador cuando es el único linchado. La manipulación del asunto Lysenko se utilizó durante la Guerra Fría como un ejemplo del atraso de las ciencias en la URSS, contundentemente desmentido por si hacía falta al año siguiente con el lanzamiento de la primera bomba atómica, lo cual dio una vuelta de tuerca al significado último de la propaganda. A partir de entonces había que hablar de cómo los comunistas imponen un modo de pensar incluso a los mismos científicos con teorías supuestamente aberrantes, como los jueces. Los científicos también aspiran a que nadie se entrometa en sus asuntos, que son materia reservada contra los intrusos, máxime si estos son ajenos a la disciplina de que se trata. Cuando en 1948 George Bernard Shaw publicó un artículo en el Saturday Review of Literature apoyando a Lysenko, le respondió inmediatamente el genetista Hermann G. Müller, quien, aparte de subrayar que Shaw no sabía de genética, decía que tampoco convenía fatigar al pueblo con explicaciones propias de especialistas. Dejemos la salud en manos de los médicos, el dinero en manos de los contables, la conciencia en manos de los psicólogos y la vida en manos de los biólogos. Ellos saben lo que los demás ignoran y nunca serán capaces de comprender. La ciencia es un arcano. La ciencia es un arcano. Tiene un método misterioso reservado solo para iniciados. Aquí hacemos un punto para continuar luego con esta lectura.